Muy bien, entonces vamos a empezar con ejemplos de cálculo de densidad de campos, primero con cargas puntuales, ¿verdad? Que es básicamente aplicar la ley de Coulomb. Entonces recordemos la fórmula, que es muy sencilla, porque lo que decimos es que el flujo, que es igual a la carga encerrada que tenemos en una esfera, entre el área de la esfera, ¿verdad? 4πr al cuadrado. Esto en la dirección del vector unitario de R, que es del punto donde está la carga al punto donde queremos medir la densidad de flujo. Y acordémonos que este vector unitario, lo que dijimos es que lo íbamos a reescribir para hacer el cálculo, pues digamos que entre comillas más sencillo, ¿verdad? Entonces poner el R a la 3 aquí abajo, y lo que estamos recordando es escribiendo este como R sobre la norma de R, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí abajo. Esa es la razón. Entonces empezamos con la carga 1 que está en el origen y el punto donde queremos medir la carga, que es el punto 200. Entonces voy a empezar calculando quién es el vector R. Entonces en este caso el vector R va a ser igual al punto de llegada menos el punto de partida. Entonces nos quedaría 200, ¿verdad? Entonces vean que en este caso solo tenemos coordenada en X. Entonces voy a calcular simplemente la coordenada en X, que sería la carga, que es 1 nanocoulomb. Voy a usar esta notación de usar E para no tener que escribir 10 a la menos 9. Entonces eso sería la carga entre 4πr. Vean que no nos dicen que eso esté en centímetros, así que vamos a suponer que está en metros, que sería 2 a la 3 porque solo tiene una coordenada. Entonces obviamente la distancia es 2. Y por el valor de X, en este caso, que es 2, ¿verdad? Porque estamos calculando la coordenada en X. Con Y y con Z sería 0. Y entonces, cuando hacemos este cálculo, pues nos da 19.89 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Esto son picos, supongo, mili, micro, nano, pico. Ajá, 19.89 pico. Esto es pico coulomb, es una densidad por metro al cuadrado, ¿verdad? Esa es la densidad que tenemos de flujo. Muy bien, vamos con la carga 2. Entonces en este caso tenemos que estamos calculando la densidad de carga en el mismo punto, en 200, pero la carga se encuentra en el punto 010. Entonces esto nos da el vector 2 menos 1, 0. Tenemos en este caso componente en X y componente en Y. Entonces vamos con la componente en X, que sería la carga 4π, y aquí sí tenemos que calcular quién sería la magnitud de R, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de 4 más 1, es decir, raíz de 5. Entonces aquí nos quedaría raíz de 5 a la 3. Nada más que como estamos con coordenadas, aquí no uso raíz, sino que uso la coordenada de X, que sería 2. ¿Ok? Y entonces, calculando eso, nos quedaría, a ver, la 3, 4π. Lo que estoy equivocado es en la carga. La carga ahora son menos 20 nanocoulombs. Entonces aquí esto está mal. Estos son menos 20 por 10 a la menos 9. Uh-huh. 20 por 2 entre 4. Ok. Y dice que estos son menos 284.71 picocoulombs por metro cuadrado, ¿verdad? Y ahora calculamos la otra coordenada que tenemos, que sería la de Y, que sería exactamente la misma fórmula por acá. La diferencia es que aquí iría multiplicado por menos 1, ¿verdad? Porque esta es la coordenada de Y.
Y entonces obviamente va a dar la mitad y nos quedaría en positivo, sería 142.35 picocoulombs por metro cuadrado, porque es una densidad de flujo. Y entonces ya sabemos que por el principio de superposición, D va a ser igual a, tenemos que sumar, bueno, menos 284.71, sumarle 19.89. Menos 284. Y eso entonces nos da, quitemos decimales más bien, pongamos menos 0.26 en X, en Y nos quedamos con 0.14 y 0 en Y picocoulombs por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces eso sería la densidad de campo eléctrico en ese punto dado como un vector. Este es un ejercicio, digamos que usual y sencillo en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos esta carga que está en D00 y tenemos esta otra carga que está en menos 2D00. Están a lados opuestos. Esto lo que tenemos aquí representado es simplemente el eje X, ¿verdad? No hace falta representar ningún otro. Y lo que queremos es calcular el valor de la carga Q2 para que la densidad de flujo en D sea nula. Esto es un ejercicio copiado probablemente para calcular el campo eléctrico, por eso dice el espacio vacío, pero en este caso no nos importa si el espacio fuera vacío o no. Igual en el otro tampoco importa, porque con que la densidad de flujo eléctrico sea nula, el campo eléctrico en el punto también va a ser nulo. Pero ¿qué tenemos aquí? Ok, entonces calculamos. Vean que aquí está básicamente sencillo. Esta carga hace, como es positiva, hace que la densidad de flujo vaya en esta dirección, y mientras que la carga 2 hace que la densidad de flujo vaya en esta dirección. Entonces, porque las dos, bueno, suponemos que van a ser cargas positivas, ¿verdad? Obviamente la respuesta es que tiene que ser positiva para que se cancele. Entonces simplemente lo que queremos es que la carga 1 entre la distancia, que va a ser 4pi d al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos trabajando en X, entonces aquí no hace falta pensar en el vector unitario. Esta es la densidad de flujo debido a la carga unitaria en la dirección simplemente opuesta. Pues queremos que sea igual a Q2 sobre 4pi d porque es la distancia al cuadrado. Aquí podemos quitar este Q1 y poner un coulomb, ¿verdad? Entonces simplemente lo que tenemos que calcular es Q2. Entonces obviamente este 4pi se cancela con este 4pi, entonces lo que nos queda cuando despejamos Q2 es 4d al cuadrado sobre d al cuadrado. Entonces 4 coulombs. Entonces, como está el doble de distancia y el área es cuadrática, entonces ocupamos una carga que sea el doble al cuadrado, es decir, 4 veces la carga que teníamos en Q1, ¿verdad? De hecho, si no nos hubieran dado Q1, aquí nos hubiera dado simplemente que nos hubiera dado aquí, nos hubiera dado 4 veces Q1. Entonces eso es la carga 2 para que en el origen la densidad de flujo sea 0. Tiene que ser el cuadrado de la diferencia de la distancia, porque como está más largo, para que la densidad sea la misma en ambos. Ojalá puedan darle un poquito de trabajo a este antes de que vean cómo lo resuelvo. Pero bueno, entonces la idea es que tenemos un octágono del lado 2A. En el plano Z0, entonces en el origen, ¿verdad? Y tenemos una carga uniforme distribuida de densidad ρ sub L. Muy bien, entonces vamos a calcular el flujo eléctrico en cualquier punto sobre el eje Z. Y después, ¿cuál sería el valor? Pues justamente en 0, 0, 0, o sea, Z igual a 0. Entonces ahí hice, digamos que un esquema del octágono.
y en el centro lo que vemos es Z, ¿verdad? El eje Z que va para arriba. Entonces vean que tiene la siguiente propiedad que es muy importante. Si yo quiero calcular nuestro color, las coordenadas que me genera este punto aquí, pensando lo que estoy aquí, pero para arriba, ¿verdad? No importa. Vean que por cada punto que está acá tiene un punto opuesto, y entonces esto hace que él me tire para acá y él me tire para acá, y entonces las coordenadas en X, Y siempre se van a cancelar. Lo que me va a sobrevivir siempre son las coordenadas en Z, que me lo va a tirar para arriba o para abajo, dependiendo que esté en la parte de abajo del eje. Entonces todos los lados van a ser iguales y no tengo que calcular X, Y. Lo único que tengo que calcular entonces es cuál es la suma total en Z. ¿Qué es lo siguiente que tengo que pensar? Bueno, tengo que calcular a qué distancia estamos del origen con respecto, digamos, al eje Y o al eje X. Entonces, si yo hago este de aquí, digamos que esto de acá yo sé que mide A, ¿verdad? Porque todo el lado mide 2A. Y me hace falta averiguar cuál es esta distancia que voy a llamar Y, ¿verdad? ¿A cuánto estamos del origen? Vean que aquí tengo un triángulo rectángulo. Y lo primero que tenemos que hacer es, o tenemos que ver cómo hacemos para calcular los ángulos de eso. Una manera fácil más o menos es pensar que como yo tengo de estos que son 8, cada de estos ángulos son iguales, que cada uno de esos ángulos es agarrar el círculo completo, 360 grados, ¿verdad? Que está aquí, y dividirlo entre 8, y eso nos da 45 grados. O sea, cada uno de estos mide 45 grados. ¿Ok? Entonces voy a agarrar ese triángulo pequeñito que tenemos ahí arriba. Voy a agarrarlo hacia el otro lado. ¿Sí? Digamos que esto sería menos A, entre comillas. Obviamente mide A, pero digamos que tiene coordenada menos A. Para agarrar este de acá. Entonces tiene menos A. Sabemos que este ángulo de aquí mide 22.5 grados, que esto mide 90 grados. Y entonces con eso pues podemos calcular que este mide 67.5 grados, ¿verdad? Y que si hacemos, lo que queremos es averiguar Y, la tangente de 67.5 grados va a ser lado opuesto, que es Y, sobre el lado adyacente, que es A. Es decir, el valor de Y va a ser A por la tangente de 67.5 grados. Eso es, este valor es 1 más raíz de 2. ¿Sí? Entonces todo esto es A por 1 más raíz de 2. Eso va a ser mi valor de Y. Listo. Ya que lo tengo entonces, vamos a pensar cómo vamos a hacer. Vamos a calcular para un punto aquí, cualquiera, vamos a llamarlo que tiene coordenadas X'. Y entonces vamos a calcular R. ¿Quién sería el vector R? El vector R sería el vector en donde queremos calcular la densidad de flujo, que va a estar sobre el eje Z, va a tener coordenadas 0, 0H. El valor de H puede ser positivo o negativo, no importa. Y el punto de salida, que va a ser X', Y, que ese valor de Y es fijo, es este que tenemos por acá, y en Z, que es 0. ¿Verdad? Entonces acá el vector nos quedaría menos X', que va a estar variando. Y, que es fijo, es ese valor que tenemos, y, perdón, H por acá. Ese va a ser el valor de R como vector. Y entonces recordemos que cuando queremos calcular un diferencial de la densidad del flujo eléctrico, entonces sería un pedacito de carga sobre 4pi r a la 2. Es decir, aquí sería la densidad de carga por el de X', ¿verdad? Estamos calculando un pedacito de carga de acá. Esto sería mi dx'.
entre 4pi r a la 3 con respecto al vector r, que son estas coordenadas. Y ya dijimos que el vector r no me interesa la coordenada en x porque se va a cancelar cuando calcule para todos. No me interesa la coordenada en y solo me interesa la coordenada en z. Entonces vamos a calcular cuál sería la coordenada en z. Voy a calcular solo este pedacito que está aquí. ¿Okay? Entonces, como es, vean que son 8 lados y estoy calculando la mitad de uno de los lados. Es decir, que vamos a tener 16 veces, ¿verdad? Por 2 para completar el lado y por 8 porque son 8 lados. Todos los lados cumplen, están a la misma distancia que este lado que estamos haciendo, entonces no hay diferencia. Entonces sería 16 veces la integral de menos a 0 de rho sub L de x' sobre 4 pi r, que va a ser x' al cuadrado más y al cuadrado más h al cuadrado, donde la única variable es x' a la 3 medios, multiplicado por la coordenada de r respectiva, que en este caso es h. ¿Verdad? Así calculamos una. Simplemente cambio la coordenada que quiero calcular y la pongo ahí. ¿Okay? Y entonces vemos que en este caso, como la variable es x', no la tengo arriba, lo demás es constante. Entonces en la fórmula de integrales esto nos quedaría, vamos a sacar todo lo que es constante, lo sacamos afuera que podemos sacarlo. 16 rho sub L h sobre 4 pi menos a 0 de x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios. Y con la tabla de integrales, esa es la que no tenemos nada, entonces nos queda 16 rho sub L h sobre 4 pi. Y esa integral nos queda x, que sería x', entre todo lo que acompaña la x, y al cuadrado más h al cuadrado, raíz cuadrada de x' al cuadrado más y al cuadrado más h al cuadrado. Todo eso evaluado de menos a 0. Okay. Entonces nos queda rho sub L h, 4 rho sub L h sobre pi. Cuando evaluamos en 0 se nos cancela porque es x' la que estábamos evaluando en 0, menos a, entonces aquí nos queda a sobre y al cuadrado más h al cuadrado por la raíz de a al cuadrado más y al cuadrado más h al cuadrado. Y las unidades de esto serían coulomb por metro al cuadrado porque es una densidad de flujo eléctrico y la densidad de flujo es igual a la carga que está en el área, ¿verdad? Donde y va a ser igual a por 1 más raíz de 2. Este 1 más raíz de 2 no importa, lo pueden poner como decimales, es 2.4142, ¿verdad? Entonces yo lo vi y me pareció que era 1 más raíz de 2 y sí, efectivamente era lo mismo. Pero si no ponen los decimales por ahí. Ok. Y entonces esto en general sería la densidad como vector y lo único que tenemos que ponerle aquí es que estamos en la dirección de z, donde a es el lado que nos dan, y es esto y h sería el punto donde estamos acá, ¿verdad? Nada interesante, no puedo cancelar nada más. ¿Qué pasa cuando preguntan en el origen cuando h es igual a 0? Vean que por este h que tenemos aquí, entonces obviamente la densidad se hace 0.
porque tenemos todo el mundo haciendo en esta dirección y todo el mundo se cancela, entonces no nos queda nada. ¿Ok? Tendríamos eso. Este ejercicio se parece mucho al pasado. La ventaja es que está un poquito más sencillo y lo único que hay que tener cuidado es, digo yo, por lo menos para mí, porque cuando dicen de un anillo, pues yo lo que pienso es en dos círculos concéntricos. Entonces pienso en esto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque eso podría ser un anillo. Nos damos cuenta que no es esa la idea, sino es simplemente una línea, y nos damos cuenta por esta expresión que está aquí. Es una densidad de carga lineal, ¿verdad? Y solo trae metro, entonces eso nos asegura que es lineal. Es decir, lo que tenemos es simplemente pues un círculo. Bueno, si eso fuera un círculo, borrar esto, pues es simplemente un círculo, ¿verdad? Y vean que con la misma idea del caso pasado, cualquier punto que elijamos de la circunferencia se va a cancelar con el punto opuesto, y lo único que nos va a interesar va a ser ¿cómo se llama? La coordenada en z, que es lo que mostramos que tenemos acá. ¿Okay? Ahí ya nos viene la respuesta. Gente, vean, algo muy importante. En este caso, como lo que quiero es calcular las coordenadas en z, entonces vamos a hacer trampa y vamos a usar coordenadas cilíndricas porque sí suman en z. Pero, escúchenme bien, si estuviera calculando solamente medio círculo, no puedo usar coordenadas cilíndricas, tengo que usar coordenadas cartesianas, ¿verdad? Porque, digamos, si yo tuviera acá, vamos a ver si me sale el dibujillo para explicar esta idea. Digamos que yo quiero calcular el de medio círculo acá. ¿Ok? Solamente esto. Entonces, el problema es que esto sí me va a generar coordenada en X, en Y y en Z. Y entonces no puedo usar las coordenadas cilíndricas porque me quedaría una coordenada en ρ y no puedo sumar coordenada en ρ. Sí puedo usar coordenadas cilíndricas en este caso porque lo tengo completo y el resultado va a ser z, y z al fin y al cabo es cartesiano, z no va a cambiar, pero ρ o el ángulo sí cambia. Entonces, si yo tuviera que hacer esto, no puedo usar cilíndricas, tendría que usar coordenadas cartesianas. Y no es muy romántico. Creo que por ahí en el examen pasado, en el examen del semestre pasado, puse un ejercicio de estos donde había que calcular de un cuarto de línea o algo así, no me acuerdo, un pedazo así, y era usando coordenadas cartesianas. No es tan complicado, pero no es lo más bonito que hay, ¿verdad? Porque entonces tenemos que escribir, movernos solamente en X o en y escribir y como la raíz de x, ¿verdad? Probablemente. En términos de la raíz de r, ¿verdad? Usar esta, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado para despejar, por ejemplo, y en términos de x y usar la integral en términos de una sola variable. Entonces, para que lo piensen un poquito, por ahí anda el ejercicio, pero que entonces, en este caso, como hay simetría completa y solo nos queda en z, por eso es que voy a usar coordenadas cilíndricas. Entonces, pues la verdad en este caso no es muy complicado. Tenemos un punto cualquiera que tiene coordenadas ρ, phi y 0. Y tenemos un punto que va a estar sobre el eje z que tiene coordenadas 0, 0, h. Y entonces cuando yo calculo el vector de uno solo de ellos, ¿verdad? Vean que cada vector es distinto y nos varía el punto y nos varía el ángulo, sobre todo. El problema es con el ángulo. Bueno, y el ρ también, porque depende del punto, esa es la dirección que tiene. Pero entonces r nos quedaría 0,0h menos ρ phi 0. Entonces nos quedaría menos ρ menos phi h. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que yo no puedo sumar coordenadas en ρ ni coordenadas en phi, pero sí puedo sumar coordenadas en z.
Entonces, como si puedo sumar coordenadas en z, sí puedo calcular en z usando cilíndricas, porque no estoy sumando las de ρ ni las de φ, porque no se pueden sumar. Pero las de z sí. Entonces, la densidad en términos de z sería bueno, hagamos primero, está bien, sería la densidad que es ρ sub L por, nos vamos a mover en esta dirección, ¿verdad? Vamos a movernos en phi, y como estamos multiplicando por phi, vamos a poner esto en otro color. Tengo que multiplicar por ρ, por el jacobiano. Siempre que hacemos la integral en phi, entonces tenemos que multiplicar por ρ. Entonces ρl por el valor de esto que está aquí, que va a ser ρ de phi, sobre 4 pi r a la 3, que sería ρ al cuadrado, más h al cuadrado, ¿verdad? Porque estamos hablando de distancia. Obviamente no puedo meter phi, no tiene sentido en este caso calcular phi. La distancia, repito, aquí tenemos ρ y aquí tendríamos la altura, y entonces hacemos esto. Entonces ρ al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios multiplicado por la coordenada de h. Esto, que es la altura que tenemos. ¿Ok? La integral de 0 a 2pi, porque le vamos a dar la vuelta completa. Vean que esto no es la variable, entonces esta integral es básicamente que directa. ¿Qué es lo que tenemos? El radio vale a, eso es lo que vale ρ. Entonces en vez de ρ podemos cambiarlo por a. Entonces nos queda ρ sub L por el valor de ρ, que es a, por la integral de d phi, que sería phi evaluado de 0 a 2pi, es decir, 2pi por h sobre 4 pi al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios. ¿Okay? Entonces cancelamos este con este y nos queda un 2 en el denominador. Y listo. 2 al cuadrado, h al cuadrado a las 3 medios, ρ sub L a h, sí, nos queda exactamente igual, perfecto. Entonces ρ sub L a h en la dirección de z sobre 2 al cuadrado más h al cuadrado a las 3 medios. Facilísimo. Okay. Ok. Entonces tenemos este vector ρ sub L a h sobre 2 al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios en la dirección de z. Y lo que nos está preguntando es cuál h maximiza el valor de d. ¿Cómo obtenemos un máximo? Pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer en este caso sería derivar d en términos de h, ¿verdad? Entonces, como tenemos una fracción, no se ve muy romántico el asunto, pero vamos a ver cómo nos sale. Como tenemos una fracción, sería la derivada de lo de arriba, ρ sub L a por h, que es 1, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba, por la derivada de lo de abajo, que sería 2 por 3 medios, al cuadrado más, no me alcanzó, vamos a hacerlo más, vamos a mover esto aquí, a ver si me cabe acá. Entonces la derivada de lo de arriba por la base integral menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que sería 2, y la derivada de esto, que sería 3 medios,
por al cuadrado más h al cuadrado y le resto 1, es decir, 1 medio por la derivada de lo de adentro que estamos derivando con respecto a h, entonces nos quedaría 2h. Entre lo de abajo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más h al cuadrado a la 3, porque va elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces estamos derivando, queremos encontrar el h que maximiza eso, así que lo tenemos que igualar a 0. Como lo vamos a igualar a 0, el denominador no aporta nada. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Ok, entonces arriba, pucha, tenemos este se cancela con este. El rho sub L y el A lo vamos a sacar a factor común. Rho sub L A. Voy a sacar a factor un al cuadrado más h al cuadrado elevado a la 1 medio. Y entonces nos queda 2 por a al cuadrado más h al cuadrado. Y del otro lado nos queda menos 3, 6. ¿Verdad? Este 3 por este 2 serían 6 y nos queda este h con esta h a la 2. Y para que eso sea un máximo lo tenemos que igualar a 0. Obviamente esto no nos aporta nada porque es una raíz, lo puedo pasar a vivir al otro lado y entonces nos quedaría 2 al cuadrado más 2h al cuadrado menos 6h al cuadrado igual a 0. Aquí nos queda 4. Es decir, h al cuadrado va a ser igual a 1 medio de a la 2. Y entonces h va a ser igual a más menos a sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si tenemos un círculo de radio a, la densidad máxima la obtenemos cuando h es igual a sobre raíz de 2, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Obviamente, porque es el mismo valor. Así sería el máximo valor de d. ¿Ok? Ok. Si la carga total en el anillo es Q, entonces nos piden encontrar D. Entonces vean que tengo esto. ¿Cuál sería la densidad de carga? Pues sería la carga total, como es lineal, entre lo que mide el círculo. Sería 2pi por r. ¿Sí? Entonces eso es rho sub L. Q sobre 2pi por r. La circunferencia del círculo. Q entre la circunferencia del círculo. Eso nos da la densidad. ¿Verdad? Lo que hemos visto. Así como Q entre 4pi r a la 2 nos da la densidad si fuera una esfera. Obviamente en este caso pues es coulombs por metro. Entonces vamos a copiar la fórmula que tenemos por acá. Aquí tenemos esta formulilla. Y lo que nos están pidiendo es qué pasa cuando A tiende a 0. No me gusta. No es por A. Ok. Ok, ahora sí me gustó. Esto sería la densidad, dijimos que era Q sobre 2pi por r, que es A por h sobre 2 al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios en z. Entonces, como vean que puedo cancelar esta A con esta A, es decir, me queda Q por h sobre 4pi por al cuadrado más h al cuadrado a la 3 medios. Y ahora lo que queremos calcular es qué pasa con D cuando A tiende a 0. ¿Okay?
Entonces ahora sí, cuando A tiende a 0 sería solamente este término que está aquí que se hace 0, todo lo demás queda igual. Y entonces nos queda Q por H sobre 4pi y nos quedaría H al cuadrado, con este se cancela, nos quedaría H a la 3, ¿verdad? En la dirección de Z, es decir, nos quedaría Q sobre 4pi H al cuadrado. Que vean que es exactamente la misma fórmula que tenemos, ¿se acuerdan? Q sobre 4pi R a la 2, esa es la densidad de carga. Por supuesto, si yo hago el círculo de radio 0, es como si estuviera viendo un punto, ¿verdad? Porque el círculo es muy pequeñito y estoy a una distancia h al cuadrado, que es r al cuadrado en la esfera. Entonces, lo que nos está diciendo es que si yo estoy muy largo del origen y tengo un círculo pequeñito, calcularlo es casi que lo mismo, ¿verdad? Nos va a dar muy parecido que si estuviéramos muy largo, porque casi que lo que estamos viendo es una carga puntual. Eso sería la otra parte del ejercicio, que ahí terminaría. Muy bien, vamos a ver qué es este. En este caso es un poquito similar al anterior. La diferencia es que aquí tenemos un círculo y está lleno, ¿verdad? Vean que tiene una densidad ρ sub s porque es una densidad de superficie. Aquí vemos que son centímetros cuadrados. Entonces, igual, tenemos el círculo centrado en el piso, en el origen, y queremos ver qué pasa con un punto H. Igual que el pasado, vamos a usar coordenadas cilíndricas porque tenemos simetría en todo sentido, ¿verdad? Entonces, la única que nos importa es la coordenada en Z, porque las coordenadas en X y en Y, para cualquier punto que tengamos acá, tiene un punto simétrico que es este y que lo va a cancelar. Entonces, esto manda una flechilla para acá, esto manda una flechilla para esta dirección y se cancelan, y lo único que sobrevive es lo que va en Z. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular R. Vamos a calcular R. Entonces, calculamos en este caso un punto cualquiera de la superficie. Vamos a hacer, el punto de llegada, que sería 0, 0h menos el punto donde está la carga, o el punto de inicio, que sería ρ, que en este caso no es una constante, phi, que en este caso no es una constante, y 0 porque estamos en el piso. ¿Okay? Es decir, sería menos phi, menos ρ, menos phi h. ¿Verdad? Eso sería la resta de esos dos vectores. Igual, es lo que estamos diciendo, acuérdense, lo único que nos interesa es la componente en h. La componente en ρ y la componente en phi yo no las podría sumar, ¿verdad? Si no, tenemos que hacerlo en términos de x y y. Pero en este caso, pues, como es simétrico, no hay problema. Y z, como es siempre la misma dirección, sin importar el punto, entonces no hay problema. Por eso la podemos sumar. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Pues en este caso tenemos que el de Q va a ser ρ sub s por un diferencial de área, y el diferencial de área va a ser de ρ, ¿verdad? Porque aquí tenemos un montón de circulitos, entonces tenemos que mover el ρ, y ρ de phi. Esto de aquí, perdón. ¡Ay, qué necio! Esto de aquí sería el diferencial de área, multiplicado por la densidad de superficie de la carga. Entonces, seguimos con el trabajillo. Tendríamos la carga, va a ser igual a la integral. ¿Cuál integramos primero? Creo que no importa. Empecemos, dejemos phi para el final. ¿Ok? El radio es a por cualquier cosa. Entonces tendríamos de 0 a 2pi en phi, y tendríamos de 0 hasta a en ρ, ¿verdad? Otra vez, tengo un disco,
tengo que dar primero toda la vuelta acá y también tengo que hacer este movimiento desde 0 hasta A en ρ. Y entonces nos quedaría el de Q, que sería ρ sub s sobre 4 pi. Vamos a usar r a la 3 de una vez, que sería ρ al cuadrado más h al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Okay? Y en este caso, ρ de phi. En este caso es igual, vean que no importa el ángulo en el que esté el punto, siempre nos va a formar este triángulo, donde aquí tenemos ρ y aquí tenemos h. Entonces esto es r, la distancia de aquí al punto, ¿verdad? Eso no ocupamos el ángulo, a cualquier ángulo con una distancia ρ siempre va a ser lo mismo. Y entonces integramos primero con respecto a ρ. Uy, ay, ay, no tengo la tabla de integrales por aquí. Vamos a ver. Voy a fijarme en el ejemplo pasado. En el ejemplo pasado estábamos integrando. ¿Dónde está la integral? En el ejemplo pasado. La integral era con respecto a phi. Era directo, no me sirve para nada el ejemplo. Era el, perdón que suba tanto, a ver, era este. ¿Okay? Entonces aquí salía este directo y tenía x y tenía x acá. ¿Okay? Creo que es este mismo ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos ρ afuera y tenemos ρ adentro, entonces simplemente sale el el x' arriba y la raíz abajo. No, aquí está la integral. Esta integral no tiene nada. Qué pereza. Bueno. Ni modo, gente, perdón. Vamos a hacer... Es que no traje la tabla de integrales. Estoy en la casa. Vamos a ver. Hagamos u al cuadrado igual a ρ al cuadrado más h al cuadrado. Entonces 2u de u va a ser igual a 2ρ de ρ. ¿Ok? Se cancela el 2. El ρ de ρ aquí lo tenemos. Así que aquí tenemos nuestro u de u. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando esa integral. Nos queda esta integral de 0 a 2 pi, como está de phi, ya lo vamos a calcular de una vez. Vamos a ver. El ρ sub s es una constante. Nos va a quedar multiplicado por 2pi cuando integremos con respecto a phi, porque no va a aparecer nunca con phi. Tenemos 4phi en el denominador. Y entonces ahora nos va a quedar la integral cuando ρ vale 0, u vale h, y cuando ρ vale a, entonces esto es raíz cuadrado de a al cuadrado más h a la 2. Y nos va a quedar entonces la integral de u, y en el denominador, acuérdense que nos queda u a la 3. Porque estamos poniendo que u al cuadrado es igual a esto que está aquí adentro. Entonces estamos cambiando esto por u al cuadrado y este 2 se me cancela con este y me queda u a la 3. Y aquí se me cancela este, entonces me queda u a la 2, es decir, la integral de u a la menos 2. Y la integral de u a la menos 2 es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces la integral de u a la menos 2 va a ser igual a u a la menos 1 entre menos 1, es decir,
rho sub s, 2, bueno, obviamente esto se cancela, este se cancela con este, aquí nos queda solamente un 2, y nos queda entonces menos u. La integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. Entonces eso nos cambia el signo, nos tira u abajo. U es la raíz cuadrada de esta cosa. Bueno, no, lo evaluamos de una vez. Esto evaluado de h a la raíz de al cuadrado más h a la 2. Y entonces, como tengo un menos aquí, voy a hacerle el cambio, ¿verdad? Entonces nos quedaría rho sub s medios, y nos quedaría primero el de abajo, 1 sobre h menos el de arriba, que sería 1 sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más h a la 2. ¿Ok? Y de acá, vamos a ver qué tenemos. Ok, rho sub s medios. Ajá. Digo yo. H menos esto. ¿Por qué tengo 1 menos h entre eso? Como si hubiera sacado un h a factor común. Auxilio, auxilio. Creo que aquí faltan dos, creo que esto es 2h, para que tenga sentido, estoy sacando un h a factor común. Si hacemos eso ya me sale. Si hago aquí y saco un 2h, entonces este me queda 1, y como le estoy quitando h, eso que no tenía, tengo que ponerlo aquí abajo arriba, para que me quede así. Pero no queda eso. ¿Ah? ¿O sí? 2h. Y me puse a pensar y no, es que no puede ir esa h. Ya les digo por qué. Y entonces lo que pasa es que no puse esta h de acá. Yo no sé si alguno de ustedes se había dado cuenta. Entonces me faltó poner esa h aquí al principio en la integral. Vean que esa h es una constante, entonces no me afecta para nada la integral. Entonces quiere decir que aquí sale una h, aquí sale una h, aquí tenemos una h, y cuando la metemos a multiplicar, entonces nos queda así. ¿Ok? ¿Qué es lo que pone? Todo porque nos faltó poner esta h de aquí arriba, ¿verdad? No la pusimos cuando estábamos haciendo la coordenada en z. Y no sé por qué puse q, porque esto no es q, esto es la densidad de carga en z. ¿Ok? Todo está bien. Muy bien. Y ahora nos pide derivar el campo debido a una página infinita de carga z igual a 0 que está en el plano. ¿Ok? Entonces vean que si la carga es infinita en el plano z igual a 0, tengo esto, entonces lo que tengo es toda una carga aquí infinita. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer. Ay, no quiere escribir, no quiere escribir. La vamos a hacer haciendo este círculo y haciendo el radio que es a hacia infinito. Entonces cada vez vamos aplicando eso, y si hacemos el radio infinito vamos a aplicar todo eso.
En otras palabras, vamos a usar esa fórmula que tenemos de D. Vamos a calcular el límite cuando a tiende a infinito de este vector que nos dio de D, es decir, el límite cuando a tiende a infinito de rho sub s medios, y aquí nos queda 1 menos h sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado. Y cuando a tiende a infinito, vean que todo esto se hace 0. Entonces, para un plano infinito, nos queda rho sub s medios en la dirección de la normal del plano, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un plano que es infinito, y entonces cualquier punto, no importa dónde esté porque el punto es infinito, entonces obviamente en esta dirección del normal del plano va a tirarnos la densidad de campo eléctrico. Una cosa muy importante, y vean que tiene sentido, es que la densidad del campo eléctrico en este caso no depende de la distancia del punto al plano. O sea, no importa si el punto está aquí pegado o si el punto, el otro color, si el punto está aquí pegadito arriba, o si está larguísimo, porque si yo me fijo hacia abajo, ¿qué es lo que veo? Todo el suelo siempre va a estar ocupado. Entonces, proporcionalmente, como el suelo es infinito, me da igual si estoy aquí cerca o si estoy aquí largo. No hay distancia en la densidad de campo porque tengo un plano infinito que me está tirando para arriba. Y yo veo para abajo y siempre voy a ver un plano infinito. Entonces, esta es una fórmula, en ese sentido, es muy bonita, porque nos está diciendo que esa densidad de campo solo depende de la densidad superficial entre 2. Y básicamente, después lo vamos a ver con Gauss, la razón por qué es entre 2 es porque la mitad va para acá y la otra mitad va para acá. Entonces tenemos la mitad en una dirección y la otra mitad en otra dirección, ¿verdad? Entonces así se reparte la carga. Entonces tengo una densidad de carga de superficie. ¿Qué punto voy a ver yo aquí? Pues la misma densidad que tengo acá la voy a ver acá, pero la mitad. ¿Ok? Así sería. Básicamente, si lo pensamos así, porque si yo hago un tubo, este tubo va a ser infinito para arriba y para abajo, porque todos los demás puntos me van a cancelar y vamos a tener siempre ese tubo, pero tengo, como les dije, pues un tubo que va para arriba y para abajo, y por eso me queda la mitad de la densidad de la superficie. Esa formulilla la vamos a usar más adelante. Y ahora dice lo otro: si A es mucho menor que H, muestre que D es similar al campo debido a una carga puntual. O sea, otra vez, volvemos al círculo, volvemos a un punto que está acá. Tenemos esta fórmula de D que dice que era rho sub s medios por 1 menos h sobre raíz cuadrada de al cuadrado más h a la 2. ¿Ok? Y lo que nos están diciendo es que A es mucho más pequeño que D, o sea, D es mucho más grande que A. ¿Qué quiere decir que D es que H es mucho más grande que A? Eso quiere decir que H al cuadrado es muchísimo más grande que A al cuadrado, o sea, A al cuadrado es casi despreciable, ¿verdad? Es despreciable. Entonces, si se dan cuenta, a la pucha, que nos queda por acá, abajo nos queda h, nos queda 1 menos 1, nos queda 0. Algo está mal, obviamente. Gente, vean que nos quedaría, abajo nos quedaría la raíz cuadrada de h. Y obviamente la raíz cuadrada de h pues va a ser h, y entonces se nos cancelaría y nos daría 1 menos 1, y eso daría 0, lo cual no tiene sentido porque justamente es que se parece a la densidad de un punto. ¿Qué truco habrá que hacer por aquí? Probablemente
El problema es que eso tiende a 0, ¿verdad? Ese es todo el problema. Entonces, vamos a ver qué queda. Vamos a analizar un poquito esa expresión. Dice 1 menos h sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos h al cuadrado. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, perdón, más h al cuadrado menos h sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado. Entonces, si básicamente, si h es mucho mayor que a, lo que estamos diciendo es que podemos quitar a. El problema es que entonces nos queda 0 entre h. Entonces, no nos gusta. No nos gusta porque no tiene sentido. Entonces, vamos a racionalizar. Al cuadrado más h al cuadrado más h sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado más h. A ver qué pasa. Entonces nos quedaría al cuadrado más h al cuadrado, ¿verdad? La diferencia de cuadrados menos h al cuadrado sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado más h. ¿Okay? Entonces ahora sí, aquí sí, porque estos términos que son muy grandes se cancelan y nos queda entonces arriba al cuadrado sobre esta cosa, raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado, y nuevamente raíz cuadrada de al cuadrado más h al cuadrado más h. Muy bien, entonces ¿qué pasa si h es mucho más grande que a? Ahora sí podemos usar esto. Aquí no podíamos usarlo porque esta resta nos daba 0 o casi 0, entonces no sabemos, pero aquí ahora esto lo vamos a cambiar por h, todo con todo y raíz. Esto lo vamos a cambiar por h y ese h que nos queda ahí, ¿verdad? Entonces nos queda al cuadrado sobre h por h más h. Es decir, al cuadrado sobre 2h a la 2. Entonces, en este caso, la densidad sería ρ sub s por al cuadrado sobre 2 sobre 2 por 2h al cuadrado ¿Qué nos debería de quedar? Nos debería de quedar... Ah, ok. Hey. Supongo que sí. Como es una densidad, es que nos... Vamos a ver, es para ver, nos tiene que quedar lo que nos tiene que quedar es la carga entre 4pi r, que en este caso es h, que es la distancia al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que quedar y esto es lo que tenemos. Entonces vamos a mover un poquito a ver quién es Q. Q es la carga total. Y entonces como la densidad es homogénea, no esa es la palabra que tiene. Vamos a ver. Perdón, se me olvida siempre el nombre de esta cosa. Es una carga uniforme, ¿verdad? Y entonces vean que ρ sub s, la unidad es coulombs por metro al cuadrado. O sea que si yo multiplico ρ sub s por el área, me da la carga total. Y estamos hablando de un disco de radio A que tiene como área pi por r al cuadrado. ¿Okay? Eso es ρ sub s. Y entonces nos queda que ρ sub s es q sobre pi por a al cuadrado. Y entonces ahora, cambiando en esta expresión de acá, ρ sub s por q sobre pi por a al cuadrado, multiplicado por al cuadrado sobre 4h a la 2, entonces se nos cancela el al cuadrado y nos queda q sobre 4pi h al cuadrado,
en z, que es la fórmula que nos están pidiendo que comprobemos, ¿ok? Entonces tuvimos que hacer dos trucos. El primero es que hubo que racionalizar, porque si no nos daba 0, ¿verdad? Y es básicamente que estos términos, este término de aquí es tan cercano a 1 que lo elimina y tenemos por error de decimales. Entonces, en métodos numéricos, ustedes vieron que para disminuir ese error, igual lo hicimos en cálculo, pues lo que tenemos que hacer es racionalizar para eliminar de manera correcta los términos que son muy grandes, ¿verdad? Porque entonces vean que en realidad en esta resta el al cuadrado sobrevive, pero era tan pequeño que la calculadora lo perdió. O sea, si yo hago a más h al cuadrado más h al cuadrado en la calculadora, el al cuadrado tiene tan poquitos decimales que la calculadora lo pierde, y cuando le resto el h al cuadrado desaparece, pero en realidad el término no desaparece, el término sigue vivo ahí. ¿Ok? Entonces simplemente racionalicé, no estamos haciendo trampa, y ahora sí ya no se me cancelan, todo queda muy bonito y obtenemos la expresión resultante intercambiando, ¿verdad? O calculando la densidad de S, que es la carga total, entre el área, que así es como se calcula la densidad superficial. Muy bien, este ejercicio es un poquito interesante. Vean que ya tenemos entonces la densidad de carga debido a un punto, ¿verdad? Que sería Q sobre 4πr cuadrado en la dirección de R, ¿verdad? Básicamente en la dirección como si fuera una esfera, saliendo en esa dirección del punto donde está la carga hacia el punto donde queremos calcular la densidad de carga. Si hacemos una línea, lo hicimos en clase de manera presencial, y entonces es la densidad de carga de la línea sobre 2pi por ρ, donde ρ es la distancia de la recta al punto que queremos calcular en la dirección de ρ también. Esta es una dirección, en esta es una dirección esférica, en esta es una dirección cilíndrica, ¿verdad? Entonces ahí lo único es que tenemos que ponernos justo donde, en la parte de la línea donde está el punto, la más cercana al punto. Y acabamos de mostrar, usando la circunferencia, el caso donde tenemos un plano, que sería la densidad de carga superficial sobre 2 simplemente, ¿verdad? Y la dirección es la dirección normal del plano. Pongamos, si quieren, en vez de z, el n, que es la dirección que nos tiene el plano. Muy bien. Entonces, tenemos un plano x igual a 2, un plano y igual a menos 3, donde están las cargas, y una recta. Y queremos calcular, debido a las tres distribuciones, la densidad de carga en el punto 1, 1, 1. Vamos a ver si hacemos un dibujito sencillito por acá. Vamos por acá. Entonces, tenemos un plano x igual a 2 aquí. ¿Sí? Tenemos un plano y igual a menos 3. Sería por acá. Tenemos una recta que está en x igual a 0, z igual a 2. ¿Sí? Tenemos una recta. Y el punto que nos piden calcular es 1 en x, 1 en y y 1 en menos z. O sea, 1 en x, 1 en y y para abajo. No sé si es acá. Lo hacemos para abajo, lo movemos 1, estaría acá. Muy bien, entonces vamos poco a poco con cada una de las cosas con las densidades. Entonces, llamemos de 1, vamos a empezar con el plano. Bueno, vamos a empezar, no le damos nada. Vamos a empezar con el plano x igual a 2. Vamos a ver dónde está el punto. Vamos a calcular d en el punto 1, 1, menos 1. ¿Okay? Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer en el caso de un plano es absolutamente nada. No nos importa la distancia a la cual está. Lo único que ocupamos saber es en cuál dirección nos va a tirar.
Entonces voy a hacer simplemente el eje X, ¿ok? Tenemos un plano donde dice X, aquí tenemos el 0, aquí tenemos 2, aquí tenemos el plano en X igual a 2, ¿ok? Y el punto, no importa dónde esté, pero digamos que está en X igual a 1, está por acá, no importa en qué parte. Entonces, ¿en cuál dirección nos va a tirar? Vean que este es el eje X. El normal del plano sale perpendicular en esta dirección o en esta dirección. Entonces, obviamente, nos va a tirar para allá. Es decir, nos va a tirar el vector normal, en este caso, queda hacia el lado negativo del eje X. Acordémonos que un plano, pues si es X igual a 2, el vector normal del plano es X, ¿verdad? Es el vector X porque justamente está ahí. Y entonces quiere decir que debido al plano X igual a 2, la densidad de carga, si pongamos de 1, está bien, va a ser igual a ρ sub S, que en el plano X igual a 2 dice que es 10 nanocoulombs por metro cuadrado. Es decir, 10 nano es 10 a la menos 9. Gente, estoy revisando las coordenadas. Vean que cuando nos dicen X igual a 2 y Y igual a menos 3, no dice que estemos en centímetros o algo así, ¿verdad? Siempre hay que fijarse en esas cosillas porque son una singraciada, pero no es lo mismo que las coordenadas estén en centímetros que en metros. Como no dice, suponemos que está en metros, ¿verdad? Entonces, 10e a la menos 9 por 2 en la dirección de X negativo. ¿Ok? Ya calculamos de 1, así de sencillo es. Vamos con D2. ¿Qué pasa con D2? Bueno, estoy intercambiando colores, vamos a usar este, no importa. Entonces, en D2 tenemos el plano Y igual a menos 3, voy a hacer igual aquí. Hagamos este, ¿sí? Y, aquí hacemos el 0, entonces aquí está el menos 3, ahí está el plano. Y el punto está en la coordenada 1. ¿Nos importa la distancia? No, no nos importa la distancia, porque ese punto lo que ve es un plano. Y ya lo hemos comentado en el ejercicio anterior, que no importa la distancia. Lo único que nos interesa es ver hacia dónde nos va a tirar. Y este caso nos tira, ¿verdad? El vector normal es Y, nos tira en la dirección positiva de Y. Entonces, D2 va a ser igual, me parece que decía 15. Entonces va a ser 15 positivo por 10 a la menos 9 sobre 2 en Y. ¿Ok? Ahora viene el que es más interesante. Tenemos que el punto está en 1, 1, X es igual a 0, Z igual a 2. Y es el que no importa en este caso, porque esa línea va a recorrer todo el eje Y, ¿verdad? Entonces vamos a ver si hago bien el dibujo. Lo peor que puedo hacer es que me equivoque. Me parece que si trabajo simplemente el eje X y el eje Z, la recta dice que está donde X vale 0 y Z vale 2, o sea, aquí está la recta. Piensen que sube y baja, ¿verdad? Atraviesa la pantalla, está perpendicular al monitor. Entonces, ahí tenemos la recta. Y el punto está en 1, 1, menos 1, 1 en X, menos 1 en Y. 1 en X, menos 1 en Y. Menos 1 en Z, perdón. Y en Y está en 1. En Y no me importa. No me importa en Y porque esta recta que está aquí atraviesa todo. ¿Ok? Piensen en una viga que está en el techo. Entonces, no importa a ustedes para dónde se muevan, la viga siempre va a estar en esa posición. Entonces, aquí este punto siempre va a estar a la misma distancia de esta viga. Lo que me preocupa es esta distancia, que es la distancia perpendicular, que solo depende de X y de Z. En Y no tengo distancia. La distancia en el eje Y es 0
porque ese punto azul en realidad es una recta que atraviesa todo y yo voy a ir al punto que esté más cercano de la recta. Al punto de la recta, ¿cuál es el punto de la recta más cercano a esa recta? Pues es el que tenga coordenadas, si lo piensa, porque esa recta es infinita en y. Entonces esa recta tiene cualquier coordenada en y. Tiene coordenadas 0, y, cualquier coordenada, la que yo necesite, y 2 en z. Y este punto tiene coordenadas 1 en x, 1 en y menos 1 en z. Entonces, yo voy a escoger para y, porque esa recta pasa en cualquier dirección, voy a escoger en este caso particular y igual a 1, porque así no me tengo que preocupar. Eso es lo más importante que tienen que pensar en una recta, en esto que va en la dirección de uno de los ejes coordenados. Entonces no me interesa este punto para calcular la distancia. Solo me interesa esto, que vemos que vale 1, y esto, que vemos que vale 3. ¿Okay? Entonces, mi distancia ρ de la fórmula va a ser la raíz cuadrada de 3 cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 10 en metros, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que estamos trabajando en metros. Ok, y entonces aplicamos la fórmula que está acá. Vamos a poner este vectorcito porque este vectorcito es importantísimo, ¿verdad? Ese raíz de 10 es esa distancia, pero la dirección está torcido. En y no me está dando dirección, porque en y simplemente me mantengo en el mismo punto. Pero si se dan cuenta, entonces la dirección de ese vector va a ser, vamos a calcular ese r. Entonces ese r va a ser el punto de llegada, que es 1, 1, menos 1, menos el punto de salida, que va a ser 0, 1, 2. ¿Por qué 1? Porque puedo poner cualquier valor de y 1 es el punto más cercano. Entonces cuando hago la resta me va a quedar 1, 0 y menos 1, menos 2, menos 3, que fue donde calculamos pues la distancia r, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar aquí una paginita, yo creo que ocupamos. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Perdón, no me acuerdo de la fórmula. La fórmula es ρ sub L sobre 2pi ρ en la dirección de ρ. Entonces la fórmula es ρ sub L sobre 2pi ρ en la dirección de ρ. Es decir, la densidad de carga en este caso es 10 pi nanocoulombs por metro. 10 pi por 10 a la menos 9 es este. 2 pi por la fórmula ρ, que es raíz de 10, y la dirección de ρ, que es un vector unitario. Entonces podemos poner aquí tal vez 10 a la 3 medios, ¿verdad? Para poner entonces aquí el vector ρ, que es 1, 0, menos 3. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Verdad? Es la misma idea. Aquí tenemos este ρ y este ρ. Y este ρ lo podemos calcular como el vector ρ sobre la magnitud de ρ multiplicado por este ρ que tenemos aquí. Ojo, no, perdón. Nos quedaba raíz de 10 al cuadrado. Nos queda 10. Qué bonito. Porque la magnitud de ese vector es raíz de 10 por ρ, que es raíz de 10. Entonces nos queda 10 por acá. Este se cancela con este pi se nos cancela con este, y nos queda entonces 1, nos queda x, 1 medio de x, menos 3 medios en z por 10 a la menos 9. Muy bien. Y entonces con eso ya podemos dar la respuesta. Esto es de 3.
de 3. Entonces sumamos gente. Tenemos 7.5 en Y. 7.5 en Y. Más. Tenemos el primero, que era menos 5 en X. Todos en nanocoulomb, ¿verdad? Menos 5 en X. Y aquí tenemos un medio en X. Y menos 3 medios en Z. Nanocoulombs por metro cuadrado, ¿verdad? Porque es una densidad de carga. Todas estas cosas están en metro cuadrado. Entonces nos quedaría menos 5 más un medio, serían menos 10, menos 9 medios. Otras palabras, menos 4.5 en Y 7.5 y en Z menos 1.5 nanocoulombs por metro cuadrado. Esa es la respuesta en este caso. Ok, un ejercicio muy bonito. Muy bien, en este ejercicio práctico es básicamente agarre el ejemplo anterior y rote la recta de tal manera que ahora nos quede en x igual a 0, y igual a 2. ¿Okay? Entonces, obviamente, están preguntándonos la densidad exactamente en el mismo punto. Eso quiere decir que no me tengo que preocupar por el punto. Por variar los otros casos, y ya vean que ya habíamos calculado de 1 y de 2 debido a los planos. Entonces, lo único que tenemos que calcular es nuevamente quién sería de 3. En este caso, entonces, dibujamos la recta y dibujamos el punto. Entonces tenemos que la recta dice que está en x igual a 0, y igual a 2. Nos queda igual el dibujito, ¿verdad? En cierta forma. Ahora esto es y, esto es x. Y lo único es que entonces el punto estaría en x igual a 1, y igual a 1. El valor de z no nos importa, el valor de z va aquí en todo este punto que vemos acá, ¿verdad? Es en realidad una recta que atraviesa todo en este lugar, y entonces el punto estaría por acá. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo calcular cuál sería el vector ρ. Sería el punto al cual queremos llegar, 1, 1, menos 1, menos el punto de salida, que es la recta, que tiene coordenadas 0, 2, y en z la coordenada que nos quede más conveniente, más cerca de este punto, pues obviamente es menos 1. Y entonces nos queda 1, menos 1 y 0. Ese sería el vector. Y entonces lo que dijimos es que la densidad debido a una recta, ¿verdad? A una línea infinita, va a ser igual a la densidad de línea sobre 2ρ. Nada más que aquí vamos a poner entonces el vector ρ y aquí vamos a elevar al cuadrado. Y entonces nos va a quedar, tenía la misma densidad de carga, 10pi, ¿verdad? Me parece que era, 10pi. Coulomb por metro cuadrado. Entonces esto nos quedaría 10pi. Abajo nos quedaría 2, aquí nos hace falta un pi. 2pi. Rho al cuadrado, es decir, 1 más 1, 2, por el vector ρ, que sería 1 menos 1, 0. Es decir, esto se cancela el pi con el pi. Este 10 entre 4 nos daría 2.5. Entonces sería 2.5 en x menos 2.5 en y. Nanocoulombs por metro cuadrado. Y entonces ya con eso calculamos la respuesta, que sería el total, que sería pues sumar otra vez la de este caso. Vean que no tenemos coordenadas en z. Entonces sería menos 5 más 2.5. Sería menos 2.5 en x. Y 7.5 menos 2.5
más 5 en Y nanocoulombs por metro cuadrado. Eso es lo que cambia cuando rotamos este objeto. Muy bien, entonces estos ejercicios pues siguen siendo la misma idea, ¿verdad? Tenemos 403, tenemos un punto de carga puntual, menos 5pi, y tenemos una línea de carga en el eje Y, justo en el eje Y. O sea, para ver a dónde estaría la línea, si nos dice que está en el eje Y, si esto es X y esto es Z, entonces va a estar aquí. Justo ahí va a estar el eje Y, ¿verdad? Va a pasar por el origen y entonces ahí va a estar la línea de carga. Y nos están preguntando la densidad de carga en el punto 403. 4 en X, 0 en Y 3 en Z. O sea, estamos acá en este punto de acá. Entonces lo que vamos a es calcular este vector de acá. ¿Ok? Ok, entonces empecemos con la carga puntual. Entonces, para la carga puntual tenemos que la densidad va a ser igual a la carga, que sería menos 5 pi milicoulombs, aquí estamos en milis, sobre 4 pi, y vamos a ver quién es el R, perdón, no calculamos el R. Va a ser el lugar donde está el punto, el lugar de llegada, 403, menos el lugar donde está la carga, que es el lugar de salida, 400. Entonces, esto nos queda 0, 0, 3, ¿verdad? Solo tiene coordenadas en Z, así que en este caso sería muy fácil, porque sería, R sería 3 a la 3, y aquí nos queda, bueno, de hecho no tenemos que hacerlo así, sería simplemente 3 al cuadrado, ¿verdad? R al cuadrado en la dirección de Z, porque ya tenemos el vector unitario, obviamente en milicoulombs por metro cuadrado, ¿verdad? Porque la densidad de carga siempre es con respecto al área. Muy bien, ya tenemos este es de la carga puntual. Vamos ahora entonces con la recta. Con la recta sabemos que la densidad de carga va a ser igual a ρ sub L sobre 2 pi ρ cuadrado en la dirección de ρ, ¿verdad? Entonces el ρ sub L es 3 pi entre 2 pi, el ρ, que no lo hemos calculado en este caso, va a ser el punto de llegada, que es nuevamente 403, y el punto de salida, que está en el origen, 0. Vamos a escoger aquí el más cercano, ¿verdad? Vamos a copiar este. No estoy poniendo solo por cesar el origen, es porque en el punto donde queremos llegar está en 0 en Y, entonces copio la coordenada de Y, porque la recta puedo usar la coordenada que me quede más cerca, y obviamente 0, la que repite es la más cerca, ¿verdad? Y aquí 0, porque las coordenadas están en el eje Y, es decir, 0 en X, 0 en Z. Entonces nos queda 403. Vean en este caso que la magnitud de esto es 3, 4, así que la magnitud es simplemente 5. Entonces nos quedaría ρ al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, y el vector sería 4 en X más 3 en Z, milicoulombs por metro cuadrado. ¿Ok? Y entonces lo único que tenemos que hacer es sumar estas dos cosas que están acá. Pero aquí se nos cancela el pi, entonces, bueno, aquí nos queda esa fracción. Creo que ya no hay problema, ¿verdad? Aquí lo que nos queda es hacer el trabajillo de simplificar estas cosas y ver cuánto nos queda. En X vean que queda justamente esta cantidad, y en Z a esto
le sumamos esto que está por acá. ¿Ok? Cualquier cosa, el ejemplo anterior está resuelto en el libro y este ejemplo tiene la respuesta ahí en las notas o en el libro, ¿verdad? Entonces el ejemplo está resuelto en el libro por si lo quieren revisar y este está en el libro. Gente, yo les pediría que lo revisen más bien para ver que yo lo esté haciendo bien y que no me haya equivocado y cualquier cosa, David tiene permiso de decir que soy un inútil y regañarme todo. Vamos a ver cómo nos va con este. Entonces en este caso tenemos una carga puntual y un plano y encontrar D en un punto. Yo creo que ya de estas cosas ya están más o menos claras, ¿verdad? Entonces hagámoslo directo, vamos a ver qué tal nos va. Entonces vamos con la carga puntual. En la carga puntual tenemos que la fórmula es Q sobre lo que el área de la esfera que nos hace, ¿verdad? Para encontrar la superficie en la dirección de R. Y ya dijimos que usamos Q sobre 4pi R a la 3 R. Entonces tenemos que calcular quién es R. En este caso, nos están pidiendo que encontremos la densidad de carga en el punto 043 y la carga puntual dice que está localizada en el origen, 000. Entonces esto nos queda obviamente 043. Ya sabemos que esto es 5. Entonces nos quedaría que la densidad debido a la carga puntual va a ser la carga, que serían 30 nanocoulombs. Aquí le pusimos las unidades al final, sí le poníamos las unidades al final. Va a ser de 30 nanocoulombs entre 4pi R, que va a ser 5 a la 3 en la dirección 4 en Y más 3 en Z. ¿Ok? Nanocoulombs por metro al cuadrado, porque es una densidad de área. Muy bien, eso es con respecto al punto. Ahora vamos con respecto al plano. Acordémonos que en el plano no tenemos ningún problema, ¿verdad? El plano simplemente lo tenemos en Y igual a 3. La carga, vean que está en Y igual a 4, es decir, bueno, aquí tenemos Y, el plano está en 3 y la carga está en 4. Bueno, no importa dónde esté, ¿verdad? Porque no nos importa la distancia, lo que nos importa es que la carga está arriba del plano, pongan en el punto de cualquiera. Entonces eso quiere decir que el plano me va a tirar para allá, entonces va a ser en Z. Y si no sería en Y, perdón, y si no sería menos Y si estuviera abajo. Eso es todo lo que hay que ver. Entonces, si se dan cuenta, la carga debido al plano va a ser ρ sub S entre 2. La densidad de carga es 10, o sea, va a ser 5 en Y nanocoulombs por metro al cuadrado. Así de simple. Y entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión y sumar esta coordenada de Y con esta y la coordenada de Z que nos queda libre. Y eso sería la densidad total, ¿verdad? La respuesta. Entonces sería hacer sumar las sumas de Y más el de Z.